¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos hoy martes y bueno, muchísimos temas. Hoy vamos a estar hablando de Consejo de la Magistratura y Censura Judicial con Carlos Benítez, una de las personas que más conoce el Poder Judicial del Paraguay. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Sí, fue un placer para mí. Bueno, y con Martín Rivero vamos a estar hablando de otro tema que está totalmente en el candelero ahora, que es cannabis, el porro, señora, señor. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches para la audiencia. Muchísimas gracias. Y ministros del Poder Ejecutivo casi se hicieron pelota en el avión aterrizando en La Paz. Hubo un aterrizaje de emergencia ahí, se asustaron muchísimo. ¿Quién no? Yo me hubiera luego muerto, no es que me hubiera asustado. Y hay algunos tweets, que tenemos algún tweet ya de... A ver, ¿dónde está? Yo no veo. El tweet del... A ver, acá está. Arnoldo Vins ya en La Paz, Bolivia. Tuvimos un susto en el aterrizaje, gracias a Dios pudimos aterrizar y estamos todos bien para acompañar mañana los actos previstos. Se trata de la visita del presidente de la República, que tiene una reunión con su colega boliviano Evo Morales. Tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia, parece que hubo una despresurización del aparato y bueno, por supuesto que uno se asusta. Ya tuitearon todos los ministros, tuiteó Bierzi, Peralta Bierzi, Arnoldo, no sé quién más estaba en el avión y bueno, ya. Para la información, para la gente que está viendo, están a salvo. Carlos, contanos un poquito, ¿cómo es esto? Se cortó la transmisión, estaba el Consejo de la Magistratura sesionando para elegir ministros de la Corte, o sea, terna, y cortaron la sesión era para puntuar a los candidatos. Era la segunda etapa del proceso de selección, en donde estaban evaluando la integridad de los postulantes, que son 30. Entonces, en esta segunda etapa es lo que eso se tenía que evaluar. A pedido del consejero Kriskovich, entonces él alegó, pidió la reserva de la sesión. Ahora que establece el artículo 7º de la ley. De la nueva ley, de la 6299. Exacto. Establece, pero ahí viene el cuestionamiento. Según yo pude sondear con algunos entendidos, ¿verdad? Hubo una clara extralimitación. Es categórica y contundente la extralimitación, yo diría una violación de la ley. Pero como establece la reserva de la sesión, entonces me dijeron que categóricamente hubo una extralimitación porque ellos hicieron toda la sesión reservada. Se podía haber hecho, digamos, una parte, vamos a suponer, se podía haber pedido que se mantenga en reserva y se corta la comunicación. Vamos a suponer que debería haber hecho así el Consejo. Sin embargo, el presidente dispuso que toda la sesión sea reservada. Claro, ahora ahí, ¿de qué estamos hablando con Carlos, estimado amigo? De la ley 6299 que se promulgó este año. Y en su artículo 2, esta ley, ¿me permitís? Sí, Quiero leer un poco a la gente que nos está viendo. Ley 6299, plenamente vigente, artículo 2 del Consejo de la Magistratura. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de la Magistratura, en las cuales se trate de libero decida conformación de terna de candidatos para la Corte Suprema, los tribunales inferiores, los juzgados, miembros del Tribunal de Justicia Electoral, así como cargo de fiscal general del Estado, adjunto y demás fiscales, etcétera, etcétera, de quiebra general de igualdad, serán públicas. El Consejo deberá transmitir las sesiones mencionadas en el párrafo anterior en vivo a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía y en dichas sesiones los miembros deberán fundamentar oralmente sus decisiones con relación a la conformación de las ternas correspondientes. Esa es la ley, ese es el artículo, digamos, rector del operativo, ¿verdad? Y la excepción es el 7. Es el 7. Pero no justificaron por qué reservada, ¿o sí? Ellos alegan para no herir susceptibilidades. Vamos a suponer que a un candidato tenga un buen puntaje, pero es alcohólico, digamos. Entonces, esa parte es lo que no quieren exponer dentro de la sesión. Perfecto. Entonces, cuando se va a tocar esa parte, se pide en todo caso la reserva
si se va a afectar esa parte. Sin embargo, vos analizás mucho más y no creo que entre los 30 candidatos, los 30 sean por lo menos borrachos. O sea, no creemos que los 30 sean alcohólicos. Alcohólicos, exactamente. Vos sabés que yo tengo ahí, si me permitís, quiero plantearte como elemento de discusión. Yo lo que pregunto es si no es un asunto público que un candidato a la Corte sea alcohólico, por ejemplo. Es un asunto público. Claro, eso es lo que me dijeron otros candidatos y es el momento en que vos concursás para el cargo ya te expones, o sea, siendo alcohólico, drogadicto o otros vicios que tengas, entonces ya te expones. Y los miembros no pueden alegar eso que alegaron para decretar la reserva de la sesión. Claro, porque yo tengo una teoría sobre el tema que quiero exponerte, pero quiero poner un ejemplo antes. Si la gente está mirando hoy, amiga mío, el proceso de selección de candidatos a primer ministro de Inglaterra, o sea, del líder del Partido Conservador, hay 10 candidatos. Y los 10 tuvieron que admitir consumo de drogas. Uno de los 10, Michael Gove, consumo de cocaína. Los otros consumo de marihuana. ¿Saben por qué, señor, señora? Porque eso es un asunto público. Nadie les obliga a los señores a candidatarse para ser primer ministro de Inglaterra. Si se candidatan, pues se tienen que exponer. La misma cosa acá con lo que estamos hablando con Carlos. ¿De dónde lo que sacó Enrique Baqueta o Criscovich que un candidato sea alcohólico o drogata, o que fume un porro, o que sea homosexual, o que tenga relaciones adúlteras? Es un asunto privado. Si una relación adúltera puede disponer un acuerdo en la Corte. En su fallo de octubre del 2013, el famoso fallo de la Corte que abrió el camino a la transparencia, en ese se establece, por ejemplo, qué cosas podrían afectar la intimidad. Por ejemplo, el tema de la sexualidad, sí. De la religión, sí. ¿Verdad? O sea, podrían ser discriminativos, establece la Corte en ese fallo, pero la Corte transcribe esa parte de lo que en varios casos ya resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, esos puntos lo que serían sensibles no exponer, digamos, en un debate público. Pero ahí, con respecto a los otros vicios, de ninguna manera se menciona que podría... Pero yo te quiero plantear o sea, yo tengo una posición tomada sobre esto, Carlos. Si vos estás en desacuerdo, tirame nomás tu teléfono, no hay problema. No, espera un momento. ¿Cómo que la religión? Espera. Pero si acá tenemos un problema que el obispo del mundo de Valenzuela trabaja violando la Constitución todos los días de su vida, haciendo misa en el Poder Judicial, en la Fiscalía, ¿cómo no va a ser un tema relevante la religión del candidato a ministro? ¿Cómo no va a ser relevante la sociedad, por ejemplo, de un candidato a ministro con Emilio Abreu, pastor del Centro Familiar de Adoración? Esos son hechos importantísimos. Bueno, ya que hablaste de la iglesia, voy a sacar a relucir lo que me dijeron hoy, por ejemplo. La doctora Carolina Llanes, por ejemplo, diríamos es pro aborto. ¿Es pro aborto? Sí. Bueno, ese es un tema. Claro, entonces, según me dijeron, la iglesia o los jefes de la iglesia operan en su contra, porque hay otros candidatas y candidatos que son pro familia. Entre comillas. Exacto. Sí. Y vos sabés que la iglesia, por ejemplo, tiene mucho peso en todas estas designaciones. Y claro y que tiene un representante, aparte ahí, la Universidad Católica, que es justamente el doctor Criscovich. Entonces es importante exponer todas estas cuestiones para que la gente entienda bien. Por eso esa publicidad, así como me escribieron, la falta de publicidad atenta contra el sistema republicano. Pero 100% de acuerdo. Bueno. Pero además yo quiero agregar otra cosa y voy a ir un poco a la cuestión de la sexualidad, porque yo no todo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que es pertinente, Martín, y que es lo siguiente. Espera un momento. Si yo tengo una relación adúltera, de cualquier género, eso no importa. Pues yo tengo una relación adúltera, estoy supeditado a que esa relación produzca una situación de extorsión a la que yo me voy a ver sometido. Y por tanto, el que me extorsiona puede imponerme una sentencia, puede imponerme el dictado de una resolución. ¿Cómo no va a ser relevante? Caso clásico en Estados Unidos, Clarence Thomas,
ministro, ahora, o sea que ya terminó su, ya, de la Corte Suprema, tenía una relación con la secretaria. Y esto estamos hablando de los años 80, pero fue un caso clásico. Él estaba casado y tenía una relación con su secretaria. Y la relación con la secretaria se discutió, pero hasta el más mínimo detalle en el proceso de nominación en público. ¿Por qué? Porque un ministro de la Corte no puede estar sometido a la extorsión ni de la secretaria ni de los amigos de la secretaria. Así mismo. ¿Y vos crees que eso no ocurre, no se da acá, por ejemplo? Por Dios, triple. Sí. Porque lo primero que se pregunta acá, por ejemplo, para conseguir de una autoridad, de un ministro o de quien sea, de otra autoridad, por ejemplo, lo que se pregunta es ¿quién es su amante? ¿Verdad? Para entrar por ahí, es la pregunta normal, ¿verdad? Se normalizó ese tema. Espera, repetime la pregunta. No, ¿y quién es su amante? O sea, ¿se llega a través del amante o de la esposa? Sí, o se llega al ministro, no te digo precisamente también de la Corte o de otro poder del Estado, en este caso del Ejecutivo? Es lo primero que se pregunta, vamos a averiguar quién es, su hombre o su mujer, ¿verdad? Entonces, a través de eso se llega mucho mejor, ¿verdad? Ahí es donde yo te quiero plantear un poco la objeción, digamos, de principio al actuado por Criscovich, que es lo que yo creo que quieren mantener en secreto. Disculpa, yo no le comprometo acá a mis compañeros, estimados amigos, ni a Carlos ni a Martín, pues yo voy a decir lo siguiente: estos sinvergüenzas es una cuestión muy simple. En realidad, les importa un pito si son drogatas, si son adúlteros, eso no lo que les importa, en realidad, es su compromiso político. Porque lo que tienen que ocultar es que ellos no pueden decir en público que van a votar por fulano o perengano por razones partidarias. Entonces van a elegir tres, que creo que ya son José I. González Maki, Infran, y el tercero que no me acuerdo. Bueno, ahora hay que atender bien porque para mí es muy importante lo que puntuó ayer el Consejo de la Magistratura, porque la primera puntuación que es, digamos, los títulos, las enseñanzas que uno pueda tener, equivale a un punto X y es objetivo, ¿verdad? Este segundo punto, esta segunda etapa, que es la parte de la integridad, la honorabilidad, ya es subjetivo. Totalmente. Bueno, entonces esa segunda parte y la tercera es aún mucho más subjetiva. Entonces los consejeros tienen 60 puntos para calificarte, para calificarle al postulante. Por ejemplo, ayer la puntuación, la primera mejor puntuada fue la doctora Alma Méndez de Bungermini, con 28.9 en integridad y honorabilidad. Alma es, entre paréntesis, Alma estaba operando desde el día cero, es una de las principales operadoras según la denuncia, ¿verdad? Yo no sé si esto es cierto, pero tengo la obligación de decirlo acá, es una de las principales operativas para el tema de la eliminación de Elodia Almirón, por ejemplo. Y eso habían dicho porque eran las dos postulantes que jugaban con más fuerza, ¿verdad? Pero yo creo que los 30 operan. O sea, de una u otra forma operan a full y como sean, los 30. O sea, no vamos a excluirle porque toditos aspiran y sobre todo los mejores puntuados, ¿verdad? Entonces, ella tuvo ayer la mejor puntuación, después el camarista Gustavo Santander, que creo que es con 27 puntos, y en tercer lugar el doctor Linois Frank, que estaba con 26. José Ignacio, que tenía un punto bastante alto en la primera etapa, él obtuvo ayer 22 puntos. 22, entonces... Estaba medio de cama. Un poco, ¿verdad? Pero pasó del primer lugar, pasó al segundo lugar. Y en primer lugar se ubicó el doctor Isfran. Entonces, ahí hay que mirar un poco. Por eso es que ayer era muy importante que se transmita esa sesión. La sesión de ayer se debería haber transmitido para que ellos puedan argumentar y justificar los puntos. Por eso es que yo te digo que acá hay un acuerdo político. Quiero leer el artículo 7º de la ley que vos mencionaste. Artículo 7º de la ley 6299, señora. Martín, si vos tenés algún desacuerdo o acuerdo con lo que estamos diciendo, tenés la amabilidad de tirar sobre la mesa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Carlos, ¿verdad? Que acá hay cuestiones muy subjetivas que no vienen al caso. Pero ¿verdad? no está bien, pero hay que publicarlas, porque si yo te califico a vos, ¿sabes qué, Martín? Vos
vas a estar en la mesa, pero suponiendo, como sé que te gusta tanto el vino, la verdad que no, yo tengo, vos tenés derecho primero a que yo explicite eso y segundo, tenés derecho a que la gente que toma la decisión o por la cual se toma la decisión tenga la posibilidad de decir, no, che, le gusta el vino, pero no es un alcohólico, por decirte, ¿entendés? Pero si vos no planteas eso y planteas en secreto, yo tengo derecho a decir, no, vos estás negociando con Blas, ya no loco para estar acá. Eso es innegable, la cuestión política, ¿verdad? El cuboteo. El costeo, sí. La Corte, no sé si ya se acuerdan, la Corte tanteó, por ejemplo, hacer en secreto la designación de la defensora general Sí, o el defensor general cuando eso, ¿verdad? Sin embargo, como se dio a entender, antes se publicó demasiado previa a la sesión que se vieron obligados. Y aparte que había una oposición férrea de algunos ministros como Ramírez Candia, claro, y los nuevos ministros que ya adelantaron que ellos querían pública la sesión. Y aparte se venía hablando de hace tiempo que la electa iba a ser finalmente la llanista, la ex ministra de Justicia, Lorena Segovia. Sí, que finalmente salió elegida. Sí. Entre paréntesis. Pero hace tiempo se mencionaba eso, que había un acuerdo político entre el oficialismo y lo que nos permitió la sesión pública de la que está hablando Carlos, lo que le permitió a todos los que seguimos la sesión, señor, señora, es confirmar que Lorena fue elegida por un acuerdo político. Porque ni uno de los ministros hizo ninguna consideración sobre ningún aspecto técnico, solo se refirieron a decir que ella era muy buena, muy linda, muy alta, muy elegante cuando camina, que se viste bien, etcétera, etcétera. Entonces quedó en evidencia que esto era un acuerdo político, para mí, ¿verdad? A mi juicio. Ahora yo comparto plenamente contigo que hay que presionar, hay que manifestarse, hay que ver para que las sesiones o este tipo de plenarias sean públicas. Ahora, atender lo que dice Sí. este artículo 7, porque Sí. a mí, yo estoy pidiendo la renuncia de Claudio Baqueta, porque creo que Claudio Baqueta degradó hasta un punto inimaginable. Yo creo que nos volvimos a la época de González Daer con la gestión de Claudio Baqueta. Y escuchen, señor, señora, el artículo 7 de la ley 6299. En los casos previstos en el artículo 2, que es el Consejo de la Magistratura, etcétera, si cualquiera de los miembros o ministros considera que un asunto requiera ser tratado en forma reservada, deberá, durante la sesión, mencionarlo y justificar su solicitud. El presidente del órgano analizará su pertinencia y de otorgarla, decretará la suspensión de la transmisión a través de los medios audiovisuales, debiendo reanudarse de inmediato una vez que haya finalizado el asunto. Donde está el punto que yo quiero señalar, Carlos, y perdón porque haya leído esto en extenso, ¿dónde es lo que está la justificación? Ya sé, ya Sí. la mencionaste, pero ¿de dónde es lo que saca Kriskovich que esa es una justificación legítima? La reserva sobre el carácter de un ministro no es una justificación legítima para la reserva. Pero así lo entendió Baqueta, que la ley le faculta a él a dar o no lugar a esa petición que hace el consejero. Cristian Kriskovich. Y aparte que acá dice que se debe reanudar, así como te dije Sí. al principio, no se puede hacer toda la sesión, una sesión reservada. Es lo que dice que la sesión tiene que empezar pública, tiene que hacerse la reserva en el... Se corta esa parte y se vuelve a reanudar, porque no vas a debatir sobre todo 3, 4 horas sobre la sexualidad o no de un candidato, Pero que de- vos aparte compartís que eso sea todo, Que yo creo que sea tiene que ser- público. sí, Yo también claro. comparto porque la mayoría de los candidatos O sea, acá me si vos no escribieron. querés que la gente discuta sobre tus ingresos, sobre tus vicios, sobre tus orientaciones, sobre tu ropa y sobre tu casa, no tenés que entrar a la vía pública. Así mismo. Si vos vas a entrar a la vía pública, pues chicos, eso está disponible. O sea, no hay tu... Por eso también hubiera sido importante que el Consejo, por ejemplo, dé a conocer las denuncias que ellos reciben contra los candidatos, porque ellos tampoco dan a conocer esas denuncias anónimas o anuncias con nombre y apellido que la gente hace. Ellos hubieran dado a conocer, ellos saben y tienen todo registrado las denuncias que Sí. se hacen contra los candidatos o los aspirantes. Pues yo estoy de acuerdo con que vos, voy a ponerte un ejemplo Sí. enseguida, pero quiero compartir con usted el momento en que se produjo, porque tenemos el material, acá me están diciendo de producción, y el momento en que se produjo esto de lo que estamos hablando, Consejo de la Magistratura. A ver, el material. Teniendo en cuenta lo manifestado por el doctor Cristian Kriskovich con relación a
a la reserva de esta sesión y por lo manifestado por todos los miembros del Consejo de la Magistratura, en base al reglamento interno que establece el proceso de selección de ministros de Corte Suprema y también a lo que establece la ley de publicidad de las sesiones, se declara en un cuarto intermedio. Esta sesión es reservada a partir de este momento y volvemos en unos instantes. Bueno, este es el perínclito Claudio Baqueta. Yo creo que uno de los peores presidentes que ha tenido el Consejo de la Magistratura en toda la historia, incluido el senador González Dar. En fin, no, Carlos, sinceramente estoy anonadado. Se nota por tus expresiones, ¿verdad? Comparto yo contigo esa rabia, ¿verdad? Entonces, hay que alentarle a la gente que siempre controle el actuar de sus autoridades. Pero acá si nosotros, yo estaba pidiendo hoy en Twitter, Martín y Carlos, que se tiene que actuar política e institucionalmente sobre el señor Baqueta. De nada nos sirve, de nada sirve a la sociedad paraguaya que nosotros tres aquí nos estemos plagueando, si es que esto no se convierte en un proceso para destituirlo a Baqueta. Por eso es muy importante, porque yo lo primero que pregunté antes de revisar la ley, pregunté si había algún tipo de sanción establecida en la ley. Y la ley no establece ninguna sanción al incumplimiento. O sea, no hay una parte en donde no hay cláusula penal. Exacto. O en donde diga, por ejemplo, el incumplimiento de la ley que le da plazo a la Corte, por ejemplo, para que en 30 días elija un defensor o a un juez. Si no cumple, por ejemplo, el presidente es responsable. Igual en el Senado, por ejemplo, que siempre se incumple para la designación del ministro, pero de repente esa parte es comprensible por las discusiones políticas, establece una sanción para el presidente del... Pero yo te voy a decir algo ahí, Carlos. Yo creo que nosotros acá en este caso tenemos la chance de operar vía artículo 225 de la Constitución. Sí, el juicio político. Claro, porque acá lo que para mí es sencillo y espero que los senadores tomen un poquito nota y puedan... Señores, si el motivo por el cual se arguyó el artículo 7 de la ley 6299 no es legítimo, es una violación de la ley. Y el presidente del Consejo de la Magistratura no puede estar violando la ley. O sea, estamos todos locos, ¿entendés? Ese es otro punto muy importante, porque ellos claramente, la ley orgánica establece que ellos tienen la misma inmunidad que los ministros de la Corte. Sí. Y solamente entonces pueden ser removidos por juicio político. Que habían alegado también algunos, que ellos no tienen inmunidad, no tienen protección y se exponen a alguna querella. No, claramente la ley orgánica establece que sus inmunidades son las mismas que los ministros. La propia Constitución establece que estas personas tienen la inmunidad del artículo 225. Esperamos un senador valiente que plantee esto en la Cámara. O Senado. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa ahí, Martín? Que yo lo que creo es que acá el acuerdo político es más grande de lo que nos están contando. Es decir, viste que todos pensamos que el acuerdo es Blas Llano, Horacio Cartes, Marito. Y yo creo que es un poco más grande. Por eso es que creo que no va a pasar nada con respecto a esto de Claudio Baqueta. Y esta ley que tenemos acá, que vos tenés ahí, se va a convertir en letra muerta, porque a partir de ahora... O sea, señor, a partir de ahora, esta ley que va a era la publicidad es letra muerta. Baqueta mostró hoy que si no se lo castiga, esto va a ser letra muerta, porque la regla va a ser, entramos a reserva. Así mismo. ¿Entendés? Así mismo. Y para fortalecer lo que estás diciendo, que hay muchos intereses políticos en después en el siguiente tema que vamos a tocar, que es las declaraciones juradas, es la misma cosa. O sea, eso yo tengo acá porque quiero que me cuentes un poquito. Tenemos la lista de los candidatos, como podemos poner para compartir con la gente cómo viene la mano del tema Corte Suprema. Esta es la puntuación de ayer. De lo que se hizo en secreto. De la segunda etapa, que es lo que se hizo en secreto. Ajá, la doctora Alma Méndez, que es camarista del Fuero Laboral, ya tiene 28,88 de los 30 puntos. Fue la mejor puntuada, como dije hace rato. Pero esto se tiene que sumar a lo de académico.
se tiene que sumar a lo académico y eso ella le hace ocupar, creo que el 7º lugar dentro de los 10. Pero está claro que es lo de ayer esto. ¿Quién más viene? A ver, Alma Méndez con 28.88. Gustavo Santander, él es camarista. Él es camarista Sí. del fuero penal. 27.13. En general, yo no hay escucho mayores muchas quejas de no, este señor. No, tampoco. De Alma o sea, sí, pero de ellos este no. integran la primera sala con el doctor Pedro Mayor Martínez claro, exactamente. y el doctor Gustavo Ocampos, que también tiene una muy buena puntuación y es muy bien considerado también dentro del ámbito jurídico. ¿Quién viene después de Pedro? Linneo Infranque ya fue ganador luego de un concurso para Sí. integrar la corte, fue vetado por el Fernando presidente Cartes. Fernando por Lugo. el presidente Cartes. Por el presidente Cartes. Sí. Cartes le vetó. Le vetó, Ah, exactamente. Novela Cañete fue O el Lugo. otro caso de Lugo. El que vetó Lugo. Sí. Sí. ¿Quién viene después? Gustavo Campos, que es también camarista en la misma sala de Santander. Sí, exactamente. Sí. Después, Ignacio María. Este es Mario Maidana Gris, que es un miembro de la Cámara en lo Laboral, que también es un señor... Voy a decir algo. Sí, vos con... Mucho gusto. no le acabo conoces. de conocerlo. Muy Al amable. doctor Maidana Gris. Ma- De perfil bajo. ¿eh? Muy de perfil bajo. En serio, Sí, perfil bajo. sí. Sí, yo no lo- es la primera vez que veo su. Así mismo. ¿Y quién más viene? Emilio Camacho. No, espera, paren las rotativas. Emilio Camacho no puede estar en ninguna terna, señora. Señor, Emilio Camacho fue partidario de la violación de la Constitución, reelección vía enmienda. Horacio Cartes pidió perdón hoy. Y este sujeto nunca pidió perdón. ¿Cómo? No, perdón, Carlos, perdón. Ya, yo no quiero que compartas mi opinión, pero Emilio Camacho no puede estar en esta. ¿Cómo entra al concurso? Bueno, Un violador de la Constitución, Emilio digo. está, pero yo no, si no hay un gran acuerdo político, yo le veo con muy poca chance atendiendo a la elección anterior. Estaba ya en la terna con Martínez Simón y No deberían dejarlo entrar. Ni en la puerta. Rubén Darío Romero. bueno, por eso es que yo insistí en varios artículos publicados en el diario, que es muy importante que los miembros del Consejo tengan en cuenta el artículo 58 de la Constitución, que establece como requisito fundamental para integrar la Corte la honorabilidad. Pero claro. Entonces, el mismo Consejo ya debería ir excluyendo Pero a ¿cómo los... un violador de la Constitución va a estar en la lista para ser ministro de la Corte? Estamos todos locos. Pero el Frente Guasú en general no pidió disculpas. Tampoco. En general. No pidió disculpas. Y menos No, en particular no en el entiendo. caso de Camacho. Qué vago. ¿Quién más está? Delio Vera es un señor que siempre está en los concursos, pero por lo que yo me acuerdo, Carlos, vos sos el especialista, es un hombre que tiene cuestionamiento. Se le había cuestionado, bastante se le había cuestionado por algunas actuaciones en donde fue condenado su ex actuario por un tema de liberar a un ya. narco marihuanero, una de esas cuestiones. ¿Quién más viene? ¿O este es el último? El profesor Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez Kennedy. Referencia política. Oscar Rodríguez Kennedy, señora, es el papá de Nenecho Rodríguez, presidente de la Junta Municipal de Asunción, que es a su vez el ahijado político del perínclito diputado Hugo Ramírez, que quiere ser intendente de Asunción de la mano del cartismo. Oscar Rodríguez Kennedy. Él es una persona, yo por lo menos no tengo nada que quejarme de él, ¿verdad? Pero sí tengo que decir cuál es su atadura carga política. Categórica. ¿Quién más viene? Gustavo Aguadre. Tampoco lo conozco. Es camarista, estaba en el interior. Ahora la Corte le trajo a Asunción como miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez en sustitución de la doctora Irma Alfonso, que falleció. Había fallecido la doctora Irma Alfonso, muy buena magistrada en su momento, que incluso figuró en la terna también para la Corte. Trabajó siempre en el tema de la niñez. La doctora Para que veas lo ignorante, me estoy enterando que falleció Irma Alfonso. Sí, falleció de una larga y penosa enfermedad que tuvo la doctora Alfonso. Bueno, y una más, porque después tenemos que entrar con Martín, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Cristóbal Sánchez, miembro de la Cámara de Apelación también. Consuetudinario, miembro de los dos consejos, o sea, del Consejo y del Jurado. Estuvo él en el Consejo como presidente muchísimo tiempo. Después de salir de ahí, la Corte lo nombró camarista acá del Tribunal de Apelación de Asunción. ¿Puedo hacer una observación? Sí, señor. Cristóbal Sánchez, señora, a lo mejor es muy correcto y yo no voy a poner en tela de juicio eso, pero de que estuvo con Oscar, por favor, no vio nada, no sintió nada, no vio nada, yo no sé.
No, él no estuvo con Oscar en el jurado. Él no estuvo en el jurado con Oscar. A ver un poco, él integró el tema del tribunal del caso Curuguatú. Integró ahí el tema del tribunal que votó él porque se haga un nuevo juicio. Exactamente, en disidencia con los otros dos. En disidencia con los otros dos, Martínez Prieto y el doctor Emiliano Rolón Fernández. ¿Me das un segundito, Carlos? Sí, señor. Un segundito. Martín, ley 6007/19. Sí. ¿Qué hacemos con el cannabis? Se promulgó en diciembre de 2017, Horacio Cartes promulgó. En el Senado tuvo inicio del 2017, también diciembre, tuvo sanción en el Senado. 18 meses pasaron para que el Poder Ejecutivo empiece el proceso para reglamentar. Es la reglamentación. Reglamentación de la ley. Va a salir un decreto donde vienen las condiciones de cómo va a ser el uso del cannabis para uso medicinal. Una cosita que quiero plantearte, porque esta mañana estábamos en ABC Cardinal hablando con el ministro Julio Mazzoleni, y él es uno de los participantes del proceso de reglamentación, ¿verdad? Y después Carlos nos puede decir cuánta gente está en la cárcel por este tema. Hay una idea negativísima, hay quien limitar a 5 la licencia. Sí, 5 empresas, hasta 5 hectáreas cada uno. ¿Pero por qué 5? ¿Con qué criterio? Y en el Departamento Central y Asunción, Enrique. O sea, va a ser limitado. O sea, las farmacéuticas o las industrias... Dejamos libre los departamentos que en realidad cultivan marihuana, San Pedro, Canindeyú, Amambay, y le damos licencia a 5 acá en el Departamento Central. Arnaldo Yucio decía que van a ser primeramente acá en esta zona central, Asunción y Departamento Central, y posteriormente, de acuerdo a cómo vaya, digamos, el desempeño de este reglamento, de esta ley, van a ir pensando para el interior, sobre todo San Pedro. Pero qué bobada. Porque estamos hablando que este uso en la marihuana para uso medicinal, no uso recreativo, que dice que las plantaciones son totalmente ilegales, hay combate frontal, todo lo que se quiera. Perfecto ahí, ¿verdad? No, yo para mí no, está totalmente errado. ¿Por qué? Yo te tiro elementos de controversia nomás, pero son las cosas que yo pienso, ¿verdad? Pero ¿por qué? Primero, ¿por qué limitar a 5? Violando el artículo 107 de la Constitución. La libre Y competencia. segundo, ¿qué se cree el gobierno para decirme lo que yo puedo consumir teniendo 18 años? ¿Y por qué tenemos que mantener en la ilegalidad a unos productores de marihuana que en Canadá estarían siendo empresarios normales, comunes y corrientes? Sí, como cualquier otro empresario Como comerciante. cualquier otro empresario, Sí. agropecuario. Sí. Estamos, bueno... Pero Mazzoleni decía que se van a hacer audiencias públicas. Sí, eso nos dijo hoy. Sí, que van a hacer un proceso, van a escuchar a la gente, a los comerciantes, a los industriales. ¿Qué opinan? Porque se está echando a rodar esto. Pero es que no tienen que escucharle tienen que escuchar a ellos indudablemente, pero también tienen que escucharle a los productores de marihuana. Sí. Lo que pasa es que los productores de marihuana no pueden venir porque ahora están en la clandestinidad. Sí. O sea, lo cual es ridículo. Mi punto nomás ahí, Martín, es el siguiente. A ver, esta marihuana en California es legal, en Colorado es legal. Estoy citando estados norteamericanos. En 22 estados es legal el uso recreativo. En Portugal es legal, en Suiza es legal, en Noruega es legal, Acá en Sudamérica tenemos el caso y Uruguay, ¿verdad? Sí. Pero el tema Uruguay yo voy a dejarlo entre comillas un ratito porque... Entonces, espera un poco. Vos al quemar marihuana porque querés salir en la foto con la señora esta Patricia Bullrich, que yo creo que es bastante burra, entre paréntesis, la ministra argentina del Interior, querés salir en la foto con el cholulo total, ¿verdad? Para salir en gente. Y en realidad estás destruyendo plata pura. ¿Sabes cómo? ¿Por qué no te va a quemar dólares nomás ya, Arnaldo Yucio? O sea, anda a quemar dólares nomás. En vez de convertir eso en dinero para los campesinos paraguayos. Los proyectistas, Fernando Silos Acetti, por el Senado, y el hermano de Silvio Beto Velar, el abogado. Évero Velar. Évero Velar. Que es supuestamente candidato al Ejecutivo para integrar uno de estos órganos. El Consejo. El Consejo. Ahora está en la actividad privada, no había dicho, pero está ahí latente, ¿verdad? Sí, pero él trabaja ahí con el gobierno. Exacto. Sonaba su nombre y el otro es el doctor Coronel Enrique Quique Coronel, que renunció, por cierto, a la edición jurídica del jurado de enjuiciamiento. Sí, vamos a ¿quién está en línea, Pedro? El viceministro del Senado, César Arce. ¿Cómo te va? ¿Me estás escuchando, César? ¿Cómo te va? Sí, ahora ya te veo. ¿Cómo estás? Todo bien.
Gracias por atendernos. César, le estoy diciendo acá a mi compañero Martín que me parece muy bobo seguir quemando marihuana que en la mayor parte de los países ya es legal, la de uso recreativo, y que lo que tenemos que hacer nosotros es un paso radical y convertir a estas personas en hombres de negocio que generen divisas para el Paraguay con la muy buena marihuana de uso recreativo que tenemos, aparte del tema medicinal. Bueno, yo soy médico que es diferenciar el cannabis medicinal que se habla no hay en Paraguay, se tiene que importar la semilla porque es la droga que según los especialistas médicos decidieron que se llama CBD, Sí. que es la que es buena para epilepsia refractaria, y esa variedad de cannabis no hay acá. Nosotros tenemos la variedad de cannabis que produce alto contenido de THC, que es para otro. Entonces, lo que sí decidieron el gremio médico, tanto de Paraguay como de otros países, es que el uso médico de cannabis es solamente aquella variedad que tiene alto contenido de CBD y poco contenido de THC. Claro. Entonces, en base a eso es que se empezó con el programa de cannabis medicinal, porque necesitaba, la gente no podía adquirir, de hecho es muy caro si se va a comprar, Sí. y entonces lo que se trata es de que se produzca industrialmente y eso sea gratuito para la gente que tiene ese problema. César, mira, nada que discutir. Yo lo único que estoy discutiendo sobre esa parte del problema es que el proyecto pretende establecer un oligopolio de 5 empresas, lo cual está prohibido por el artículo 107 de nuestra Constitución. Está Es lo prohibido. que yo pone Enrique Vargas. Sí. Yo estoy en desacuerdo con eso porque exactamente como vos decís, ¿cómo van a juzgar quiénes van a ser las 5 empresas y otras, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. Yo no te puedo explicar el criterio que se adoptó para hacer eso, pero en principio caería otro problema. ¿Qué pasa cuando un grupo de productores, por ejemplo, quieran plantar en Paraguay y no van a poder porque ya... Claro. Mira, César, yo te voy a decir esto con nombre y apellido. Esta mañana se lo dije al ministro Mazzoleni. Acá nosotros tenemos que hablar con nombre y apellido porque si no, esto va a terminar como el IPS. Acá Sí. hay un laboratorio que es el de Oscar Vicente Escabone, que está queriendo tener este negocio. Yo no le estoy discutiendo a Oscar Vicente tener este negocio. Me parece correctísimo que lo tenga. Lo que no está bien es que lo tenga como monopolio. Y entonces le están haciendo a él una ley a la medida, porque el único laboratorio que cumple los requisitos es el suyo. Entonces esto se tiene que acabar, esto se tiene que abrir. El artículo 107 de nuestra Constitución rige también para Oscar Vicente Escabone. Y ustedes no pueden ser cómplices de esta operación. Sí, lo que pasa es que eso ya no corresponde a la Senado. Nosotros lo que Pero- prestamos es la posibilidad de que no se va a plantar otra variedad. Esa decisión le corresponde a Ministerio de Salud, o sea, dinamiza, ¿verdad? No, Ellos no, van a- correcto, pero ustedes, o sea, acá Martín me está contando que el ministro de Salud, pero el ministro de Senat también, y vos estás ahí, sos el número 2, están trabajando juntos en la elaboración de esta normativa. Sí, nosotros cumplimos de que entregamos al Ministerio de Salud para que ellos avancen con las otras, y también Senave y IPTA. La parte de Senave es establecer un protocolo de seguridad para que eso se produzca lo que ellos realmente dicen que van a producir y no planten otra cosa. Entonces la Senave elaboró un protocolo de seguridad, eso se entrega al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud después haga los otros protocolos y ahí se llame a Claro. licitación. A ver, perdón, Martín, se me atraganta todo lo que quiero preguntar y necesito, César, discúlpame, la otra parte de la historia es la marihuana de uso recreativo. Es Exacto. absurdo mantener la prohibición. La política norteamericana ha fracasado. Fracasó rotunda y totalmente en todo el mundo. En consecuencia, seguir con la política norteamericana, mi querido César, es simplemente, perdóname la expresión, una estupidez. Y encima, con esa estupidez estás metiendo a miles de personas en la cárcel y estás destruyendo plantas que son oro. No sé cómo explicar que es una estupidez. Entiendo y respeto tu posición, Enrique.
El problema de esta sustancia es que se restringe para salvaguardar la salud de los jóvenes. Pero atendé lo que nos dijo Graciela Barreto de tu oficina. Graciela Barreto es tu subordinada, trabaja con usted, es ahí Sí. en el observatorio. No se ha detenido el consumo, no se ha detenido el crecimiento de la demanda, no hay ningún índice que respalde que esta política haya sido exitosa en ningún campo, César. Entonces, seguir con esto después de 50 años de fracaso, sinceramente es una estupidez. Pero eso es irresponsable decir, ¿cómo ella va a decir que no se detuvo? Pero tenemos los audios para que vos tengas, con mucho gusto te voy a compartir, y yo creo que ella tiene razón. Eso es mentira. El consumo de marihuana sigue siendo 2,5% de la población mundial de hace 15 años. La población mundial creció en números absolutos y uno dice, claro que hay más consumidores, pero eso de que no se detuvo es mentira. Eso es absolutamente falso. Permanece, no crece. 7 de cada 100 estudiantes paraguayos, nos dijo ella, están consumiendo marihuana hoy en el sistema educativo. Probó alguna vez en su vida. Es diferente que consumir permanente. Probó, 7 de cada 10 probó alguna vez en su vida. O sea, cuando se habla de estadística hay que aclarar. Probó en el último mes, alguna vez en su vida, en el último año. Pero no tenemos, Vargas Peña, un registro actualizado del consumo, ni de marihuana, ni de ninguna otra droga. Ese es un estudio que se hizo en poblaciones. ¿Y saber por qué, César, no tenemos el registro? Porque esto se está manteniendo en la legalidad. Entonces no puedes tener un registro real. Entonces no puedes tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque todo lo que construís es una suposición basada en una política que es un error. Tan error es que 22 estados de los 50 estados de Estados Unidos ya abandonaron esta política del gobierno federal. Imagínate un poco, para mí no hay discurso más elocuente ni prueba más contundente de que 22 estados de la Unión Norteamericana abandonaron la política del gobierno federal, porque es una estupidez. Perdón, uso la expresión estupidez porque sinceramente creo que es la que cabe desde el punto de vista técnico. Yo respeto tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo, ¿verdad? No estoy de acuerdo en contrapartida. Pero César, yo estoy de acuerdo con que vos no estés de acuerdo. A ver si nos entendemos. Yo respeto muchísimo tu derecho a estar en desacuerdo. Lo que te pido es que me refutes, rebatime. Entonces, contrapartida de Estados Unidos, vamos a poner el ejemplo de 180 países en el mundo que no permiten. Entonces, ¿por qué decir 20 estados de Estados Unidos? Tampoco son los Estados Unidos. Yo no quiero discutir ese tema porque es muy largo. Yo lo único que te digo es que la variedad de cannabis medicinal, en el cual y estoy de acuerdo que es muy lento y muy burocrático, eso sí debo admitir y no te puedo decir por qué eso, pero se estableció un cannabis medicinal porque la patología que tienen la gente que necesitan eso, necesita esta variedad y no la marihuana. No, correcto, por eso te digo, o sea, creo que estamos casi totalmente de acuerdo en el tema medicinal. La parte que no estamos de acuerdo, mi querido César, es que nosotros no podemos seguir metiendo en la cárcel a gente que fuma un porro, ni podemos seguir destruyendo marihuana que si pudiéramos exportar se convertiría en dólares. Es estúpido. De la cárcel estoy de acuerdo, digo que las penas son muy duras para una droga de este tipo y para cualquier droga, ¿verdad? Pero, y ahí yo te reclamo algo, César. Ustedes tienen iniciativa legislativa, ustedes son el Poder Ejecutivo de la República del Paraguay. Si vos crees esto que me estás diciendo, ¿por qué no mandás una norma para modificar la ley? Claro que mandamos. ¿Cuándo mandaste? Permanentemente están trabajando con la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados para remodelar esa ley. Hace 10 años estamos en eso, queriendo cambiar artículos absurdos, en el cual gente que se van presos por una tenencia que no son traficantes. Estamos de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo. Pero entonces úrjanle al Congreso a cambiar esto. Si ustedes ya mandaron, esto hay que hacerlo urgente. Al Congreso, ellos lo dijimos, o sea, nosotros empujamos, mandamos modificaciones. Hace más de 10 años, Vargas Peña, empezó un proyecto de cambio con Fabiola Oviedo, que ya hace mucho, siguió con Évero Velar, sigue con Tito Yotola, estamos en eso. Pero nosotros no somos los que hacemos la legislación, nosotros proponemos, estoy de acuerdo y todos mis compañeros están de acuerdo que las penas son muy severas para algunos casos. ¿Cuántos chicos que teniendo droga van presos 5 años? Exacto, es ridículo, es ridículo.
absurdamente ridículo, pero no somos nosotros los que debemos cambiar. Y eso que lo está diciendo, hacemos, claro que hacemos. Le estamos diciendo, por favor, señor legislador, vamos a cambiar. Te tengo que dejar y te agradecemos mucho el tiempo. Ayudarnos a poner al Paraguay en la legalidad y ayudarnos a poner esto en la ley. Entonces no vas a tener más presos y esta marihuana que ahora se está quemando se va a convertir en dólares, en PIB, y vamos a ser más ricos los paraguayos. Ayúdanos, papá. Gracias. Bueno. Dale. El viceministro de Senat, César Arce. Enrique, para agregar, el ministro Yucio decía que se puede extender a 10 empresas. Es una posibilidad. Eso decíamos, ellos están armando no es a 10 y 5 hectáreas. Es que yo le digo a Arnaldo, no es ni a 10 ni a 100, es artículo 107 de la Constitución paraguaya. El que quiera. No es a 10 y a 100. Limitar, sí. Y otra cosa decía, si esto marcha bien, quieren terminar para fin de año. Sacar el decreto y que esto ya funcione. O sea, que cada empresa, digamos, cultive y industrialice. ¿Qué material tenemos? ¿Tenemos material? Sí, tenemos una infografía. A ver, mostrarnos un poco cómo viene la mano acá. Esa es la historia de cómo surgió esta ley que para el uso medicinal del cannabis. Tenemos todas las fechas. Noviembre del 17. Sí. Fue rápido. A tambor batiente lo fueron, digamos, aprobando. Cartes lo hizo en diciembre de 2017. Y 18 meses pasaron. Y ahora el gobierno está, a lo que está, bueno, simplemente para precisar, lo que estamos discutiendo entonces es la reglamentación. Bueno, claro. Pero la reglamentación van a usar para violar la Constitución, hasta donde yo entiendo. Claro, libre competencia. Artículo 107, la concurrencia a las actividades lícitas en Paraguay es libre. O sea, si yo quiero tener 5 hectáreas de marihuana medicinal, ¿quién es el gobierno para decirme que no? Concuerdo con esa puntualización que hiciste de un laboratorio muy conocido. El Oscar Vicente Jabones. Que están importando para... Sí. Y estaba leyendo, 800.000 cuesta cada frasco. Un dineral. Si se aprueba este proyecto, si se reglamenta, sería totalmente gratis. O sea, esto entraría en el sistema público, en el servicio público de atención médica, y sería gratis. Obviamente, estas empresas privilegiadas, porque vamos a hablar de privilegio. De eso se trata. Claro, justamente. porque le preguntamos a Mazzoleni y a Yucio cuáles son los criterios que van a utilizar para seleccionar esas empresas. Y no supo decir. Estamos hablando, por eso vamos a hacer audiencias públicas, vamos a hablar, vamos a consultar. Yo te voy a decir cuál es el criterio. El mismo criterio por el cual le dimos contrato a Oscar Chamorro Lafarja. Es decir, el criterio de amistad. Pero ese no es un criterio público, mi querido Julio, mi querido Marito. Ese no es un criterio público. El criterio de amistad es el criterio de Dionisio. ¿Entiendes? ¿Qué tenemos? Hay más material gráfico sobre eso. Acá me está retando Pedro. Era historial un poco y todo este tema de cómo viene surgiendo esta ley, ¿verdad? Y ahora está recién en los inicios. Pero no tenemos que permitir que violen la Constitución con la excusa de que esto es una droga, eso es negativo. Nos vamos a ir a la pausa un ratito, Martín. Antes de que vaya a la pausa, la doctora Carolina Ñanes me envió un mensaje. Dice que ella no es pro aborto, que eso es una patraña que se estaría inventando para dejarle fuera de carrera, y es profesora de la Católica, ¿no está viendo? Y quiere que se aclare ese punto, que ella no es pro aborto. Lo vamos a aclarar enseguida, sí. Carlos, no te preocupes. Estamos enseguida en la pausa.